fe por la palabra de Cristo. Oh Señor Jesús, tú nos enseñaste que si alguno tiene fe en Dios y vive por la fe, es porque oye tus palabras específicas y diariamente se alimenta de ellas. Y que si algún creyente está débil en la fe, con dudas, temor y ansiedad, es porque no oye tus palabras específicas ni se alimenta diariamente de ellas. Romanos 10, 17. Así que la fe, creencia o doctrina de la fe, pistis en griego, viene por el oír, ako en griego, el oír de la palabra de Cristo. La fe nace al oír la palabra específica, en griego rema, de Cristo, hablada para una persona, iglesia o situación determinada. El creer, la fe en Dios, viene por oír las palabras específicas de Cristo. Oír la palabra de Cristo es oír a Cristo mismo, al autor y perfeccionador de nuestra fe. La fe no se fortalece con estudios bíblicos, razones, experiencias adquiridas, dudas, discusiones, influencias opositoras, preguntas, meditaciones o pidiendo a Dios. La naturaleza, el origen y la fuente de la verdadera fe es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye por medio de sus mensajeros es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, sus discípulos, según Colosenses 3:16. Esta palabra es la que habla el Hijo en los Evangelios y por medio de sus apóstoles y profetas, en el libro de los Hechos, en las epístolas y en el Apocalipsis. Sus palabras ya están escritas, por tanto, son eternas, inmutables y seguras. Los hombres tienen fe y confían en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo, su Evangelio. Según Gálatas 3:2 y Efesios 1:13, ustedes recibieron el Espíritu de Cristo por el oír con fe la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La fe en Dios no es una confianza humana ciega en Dios, por aceptar un desafío personal, demostrando nuestra fidelidad con abnegación, esfuerzo, tenacidad y sacrificio propio. La fe no es una convicción personal que cada uno debe poner en acción cuando faltan evidencias visibles de lo que se desea o espera de Dios. La fe es fruto, en griego karpos, del Espíritu de Cristo. Una certeza que proviene de Dios y que es garantizada por su palabra en cuanto a cosas que no podemos ver. Esta convicción está fundada en el conocimiento, basado en la palabra de Cristo. Como medio para desarrollar la fe transformadora y permanente del Espíritu, no hay sustituto para el oír regular y ferviente de la palabra de Cristo. Al leer la palabra de Cristo con la boca, la oímos y esto nutre, aumenta, edifica nuestra fe en Dios. La fe viene de oír la proclamación de la palabra específica que Jesús da a cada uno
según su condición y situación. Es necesario que su palabra sea proclamada a todos de manera constante para alimentar su espíritu y acrecentar su fe. Como siervo de Cristo, estás constantemente, según 1 de Timoteo 4:6, constantemente nutrido con las palabras de fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Para ministrar Cristo a otros, se requiere que primero nosotros mismos seamos nutridos con las palabras de fe, que son el espíritu y vida de Cristo. Para ministrar la buena enseñanzas y riquezas de Cristo a otros, primero debemos seguir fielmente esas palabras que vamos a enseñar a los hermanos. Estas palabras de la fe no se refieren solo al Nuevo Testamento, pues Pablo le dice en 2 de Timoteo 3:15 al 17: «Has sabido las sagradas Escrituras, que son la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra viviente. Estas sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es exhalada por Dios, sale de la boca de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Lucas 6, 46 al 48. «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre prudente que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, mis palabras. Mas el que me oye estas palabras y no las hace, semejante es al hombre insensato que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Colosenses 1, 22, 23. Presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Cristo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se proclama en toda la creación que está debajo del cielo. Amén.